UCB Televisión presenta Derechos Humanos sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Derechos Humanos sin Fronteras, una nueva temporada. Este programa hablaremos y discutiremos de por qué son importantes los derechos humanos en el país, en el mundo y en la sociedad actual. Hablaremos de por qué son universales y su defensa es transversal. Para esto queremos agradecer a la Universidad Católica de Valparaíso y a UCB Televisión por darnos la oportunidad de exponer e informar acerca de este tema tan importante. Para el capítulo de hoy tenemos un invitado muy importante y muy especial que es Juan Carlos Moraga, expreso político y expositor sobre derechos humanos en la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas. También es el actual presidente de la Fundación de Derechos Humanos Sin Fronteras. Juan Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al programa y el agrado de poder estar nuevamente con ustedes. Para nosotros es el agrado y el gusto de tener siempre la oportunidad de hablar con usted, una persona muy reconocida en el país en cuanto a la materia de los derechos humanos. Oiga, Juan Carlos, ¿cómo y dónde surge Derechos Humanos Sin Fronteras? Bueno, la idea de Derechos Humanos Sin Fronteras surge de una conversación con las abuelas de Plaza de Mayo, concretamente con Estela de Carlotto y otras personas, quienes conversando sobre el rol de las organizaciones internacionales de derechos humanos, qué es lo que hacían y qué es lo que representaban, de crear un organismo nuevo realmente inclusivo y realmente objetivo e independiente para emitir informes y opiniones sobre el estado de los derechos humanos. De ahí nace la idea que se crea originalmente hace como 7 años en Argentina y que fue refundado en Santiago de Chile ahora en el mes de septiembre de 2021, donde tuvimos destacadas personas participando en nuestro evento. ¿Cómo se da esa oportunidad de que se pueda refundar acá en Chile Derechos Humanos Sin Fronteras y cuál sería como el impacto que tiene? Mira, fundamentalmente, tal como te decía, la idea es crear un organismo de nuevo tipo. O sea, que no dependa ni de las empresas, ni de los gobiernos, ni de partidos políticos, porque los derechos humanos son universales, son de todas las personas y todas las personas tienen derecho a que se defiendan sus derechos. Por eso creamos esto en Santiago, tal como te decía, con importantes invitados, dirigentes sociales de América Latina, defensores del medio ambiente del Ecuador, del Amazonas, del Perú, de la Fundación Baltasar Garzón, las mismas abuelas. De hecho, tenemos videos, saludos de estas personas que nos felicitan por la iniciativa, lo que culmina en un acto en el Centro Cultural Palacio de la Moneda de Santiago, con la participación de la subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno de Chile. Mire, justo hablando de eso, de este evento que se realizó acá en Santiago, ¿quién convoca y cómo logran reunir a tantas personas o tantas organizaciones importantes y diversidad de gente? No, fundamentalmente convocamos nosotros, como Derechos Humanos Sin Fronteras, también por el trabajo y los contactos que hemos desarrollado durante varios años en la defensa de los derechos humanos. Además de los que te menciono, hubo representantes de las comunidades del pueblo mapuche de Chile, de los presos mapuches, familiares de ellos estuvieron con nosotros, estuvieron las hijas del general Carlos Prats, que es el general asesinado en dictadura en Chile. Por supuesto vino la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, el director ejecutivo de la Fundación Baltasar Garzón, el abogado Eduardo Salas de la Vicaría de la Solidaridad en Chile, la CGTP del Perú, la Confederación General de Trabajadores del Perú, las defensoras del medio ambiente de Ecuador, Ramdán Mesaúd de la Asociación Saharaui de Derechos Humanos que funciona en España, y así, además, personas de Venezuela, una jurista destacada como María Alejandra Díaz, que es redactora de la Constitución venezolana, y también de la parte concerniente a derechos humanos. O sea, con estos invitados pudimos conversar sobre esto y llegar a acuerdos para ver cómo vemos y qué es lo que tenemos que hacer para realmente defender los derechos humanos en el futuro. Oiga, sabemos que en estos momentos están preparando un plan de trabajo para el año 2023. ¿En qué consistirán estas actividades? Fundamentalmente tenemos propuestas, concretamente de la CGTP del Perú y de organizaciones de la sociedad civil del Perú, como la Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú, que nos han solicitado realizar un evento en Lima
parecido al que se hizo en Santiago. También nuestra abogada Julia Ramona Palacios de Colombia está en contacto con las autoridades del gobierno de Bogotá para realizar un evento en ese país. Estamos estudiando también la posibilidad, que está viendo el doctor André Greenblatt, de realizar un evento en África. A partir del evento nuestro han surgido muchas ideas e iniciativas para desarrollar eventos en cada uno de estos países. Y estamos trabajando, y tal como tú dices, preparando el plan de trabajo para el año 2023, que a lo menos va a tener 4 eventos internacionales de importancia. Mira, muy bien. Usted estuvo hace poco en Venezuela, un país el cual ha sido bastante cuestionado, severamente cuestionado por violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo ve esto, cómo ve que afecta esto la independencia de Derechos Humanos Sin Fronteras al relacionarse con autoridades del gobierno de Maduro? Sí, efectivamente conversamos, como dice usted, con autoridades del gobierno de Maduro, pero también conversamos con familiares de presos políticos. De hecho, yo visité la cárcel de Ramo Verde en Caracas, conversé con ellos, y lo que más nos ha sorprendido es que son personas de izquierda que están siendo procesadas, que fueron aliados del presidente Maduro y que hoy día son opositores a él. Y la forma de la represión en contra de ellos, que no son delincuentes comunes, son personas que están expresando ideas, creemos que es inaceptable y por eso nosotros la condenamos. Efectivamente, como usted dice, estuvo en Caracas, invitado por Fundalatin, que es una organización de derechos humanos. No nos invitó el gobierno de Venezuela, pero sí nos entrevistamos con vicecancilleres, con autoridades del gobierno venezolano, con los defensores del pueblo, a quienes hicimos ver esta situación. Y sobre todo quedamos muy comprometidos con los familiares de los presos políticos en Venezuela, a quienes ofrecimos y nos comprometimos a apoyar y a denunciar esos abusos, y es lo que estamos haciendo. En las conversaciones con las autoridades del gobierno de Venezuela, ¿mencionaron también a estas personas las que menciona usted? Por supuesto. Sí. Al defensor del pueblo se lo planteamos, también a la gente de la Fundación Latinoamericana de Solidaridad, al mismo vicecanciller se lo planteamos. Entonces, bueno, ahora ellos tienen la pelota, pero nosotros no vamos a dejar de denunciar esto mientras ellos estén en la cárcel por razones políticas. Pensamos que todas las derechas, los derechos humanos son universales y estas personas tienen derecho a que se les defienda. También estuvo en la cárcel de Angol con presos mapuches. Sí, hace un mes estuve invitado por familiares de presos mapuche en la cárcel de Angol. Pasé un día con ellos, entramos a las 10 de la mañana, salí a las 4 de la tarde. Estuvimos compartiendo con ellos y conociendo también su situación procesal, sus demandas y también los abusos del Estado en contra de ellos. Cuestión que nos tiene muy preocupados, estamos al tanto y muy encima de esa situación para lo que ocurre a futuro. Hay muchas cosas que no se pueden decir ni comentar hasta que veamos los resultados. No queremos juzgar al gobierno de Chile, porque tenemos la mejor impresión de la subsecretaria de Derechos Humanos, porque también ha sido una víctima de atropello, ella como persona. Y ella es una persona muy sensible a estos abusos y tenemos mucha confianza en que esos temas se resuelvan positivamente. Oiga, ¿qué nos podría decir del conflicto en la Araucanía? ¿Cómo se ven afectados los derechos humanos de las personas? No, de hecho creo que el Estado está en deuda con el pueblo mapuche. O sea, aquí no se puede arrasar comunidades donde hay niños, donde hay ancianos, donde hay personas de edad, con la justificación de la búsqueda del terrorismo. También se habla de delitos como el robo de madera y todo eso, pero las últimas noticias nos indican y nos demuestran que realmente no son los mapuches los que han estado robando madera, sino que son otros. También han habido montajes operacionales como la Operación Huracán de la Araucanía, donde no se ha condenado a ningún mapuche por esos hechos, pero sí han sido gente vinculada a los empresarios de la madera, que son los que manipulan esta situación. Nosotros actuamos con antecedentes concretos, con pruebas concretas. Pero sí no podemos aceptar que en la Araucanía, por ejemplo, en la cárcel de Angol, hayan presos de 22, 23 años, mapuches, que llevan 2 años en la cárcel sin que se les hayan formulado cargos, y sin que se les inicie un proceso debidamente. Eso lo vamos a denunciar y no lo podemos aceptar.
Oiga, hablando de las faltas del Estado, en el Congreso inicialmente se había quitado el apoyo económico para el Instituto Nacional de Derechos Humanos para el año 2023. ¿Qué piensa de esto? Pienso que hay una situación con el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, que es una situación muy compleja, pero yo no puedo decir que Sergio Mico ha sido cómplice de violaciones a los derechos humanos. Sergio Mico ha sido una persona vinculada a la defensa de los derechos humanos muchos años. Con él podemos tener muchas discrepancias, muchas diferencias, pero él no es un ofensor de los derechos humanos. Al revés, ha sido un defensor de los derechos humanos en tiempos difíciles, donde muchos de los que hoy lo condenan y lo critican ni siquiera participaban en organizaciones civiles en contestatarias o opuestos a la dictadura de Pinochet. ¿Cómo definiría usted el rol o la importancia que ha tenido el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sobre todo después de octubre del 2019? Creo que también están al debe. Creo que en Chile todavía hay presos que no se les formalizan cargos. Entonces no puede ser que en un Estado de Derecho hayan personas con más de 2 años en la cárcel sin que se les presenten pruebas de cargos en su contra. Entonces, sino que por el simple hecho, por agresión a carabineros, y hay una diferencia. Por ejemplo, en Chile hay miles de denuncias en contra del abuso policial durante el estallido social. Hay 9 procesados. En cambio, han habido miles de procesados por el mismo estallido social que son civiles. Entonces, aquí algo anda mal. Y esto, ojo, hay que verlo con mucho cuidado a futuro porque esto puede tener repercusiones. Aquí hubo un estallido social grave donde se violaron los derechos humanos, pero donde miles y miles de personas salieron a la calle a protestar por las injusticias del sistema. Por eso se les violaron sus derechos humanos. Hubo un plebiscito donde más del 80% rechazó la participación de los partidos políticos en una futura constitución. Pero hoy día vemos cómo esos mismos partidos políticos, esas mismas personas, están fijando las normas de las pautas. Incluso se plantea que no debe haber ningún constituyente futuro electo después del resultado del último plebiscito. Creemos que eso es un abuso de confianza y puede traer terribles consecuencias, y no quiero pensar siquiera en un nuevo estallido social que puede ser mucho más violento que el anterior, porque se están volando las esperanzas y los deseos expresados masivamente y legalmente en el primer plebiscito, con más del 80% que rechazó tajantemente precisamente lo que hoy día se está haciendo. Oiga, ¿qué opina usted del actual gobierno del presidente Gabriel Boric en cuanto al manejo y la deuda que tienen con los presos políticos del estallido social? Con respecto a lo que decía antes en su campaña y lo que está pasando ahora. Claro, no es que nosotros seamos como salmón de río, que vamos en contra de todo, criticando todo, pero queremos decir que efectivamente el gobierno tal debe, tal como dije antes con las víctimas del estallido social, pero considero que el presidente Boric ha sido muy valiente al condenar desde la izquierda las violaciones de los derechos humanos de gobiernos de izquierda, como el de Maduro, como el de Ortega en Nicaragua, donde ellos, el presidente Boric, delante del presidente de México recientemente, ha planteado la condena al régimen de Nicaragua, donde simplemente Ortega metió preso a todos los candidatos de la oposición. Tiene preso a la mitad de sus aliados sandinistas, que eran del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que lo apoyaron y participaron contra la dictadura de Somoza, pero por oponerse a Ortega hoy día están en la cárcel y son perseguidos. Creemos que eso no puede aceptar, y eso no tiene nada que ver con la izquierda ni con quienes realmente luchan por un mundo mejor. En Venezuela ocurre lo mismo con el Partido Comunista de Venezuela, que hoy día es opositor a Maduro, y aquí no se dice. Entonces, ojo, y ese Partido Comunista, el secretario general del Partido Comunista, es el que nos dijo personalmente que en Venezuela se estaban violando los derechos humanos. Mire, Derechos Humanos Sin Fronteras ya ha tenido participaciones en otros programas, por ejemplo en la radio de la Universidad de Chile, también en la Universidad Católica de Valparaíso, UCB Televisión y en otros medios electrónicos. ¿Cómo financian estas actividades? Bueno, se nos pregunta, pero primero este programa, Derechos Humanos Sin Fronteras, UCB Televisión, se da la comprensión y la generosidad de la Universidad Católica de Valparaíso y de UCB Televisión, que coopera con nosotros. En la radio, lo mismo. Y nos cuesta
nos cuesta mucho esfuerzo desarrollar esta actividad porque no contamos con un apoyo estatal. Por eso cuando se habla del tema de los derechos humanos, recientemente el Congreso rechazó la propuesta, ahora la repuso, los 15.000 millones de pesos para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuyo funcionamiento está muy cuestionado. Creemos que eso no puede estar ni depender de las organizaciones ni los partidos políticos, muchos de ellos que se consideran dueños del tema de los derechos humanos. Eso es inaceptable, no lo vamos a aceptar. Ahora, nosotros creemos que el Estado debe ayudar y tiene la responsabilidad de financiar estas actividades, para que estas actividades no dependan de quién les da la plata, sino realmente entreguen informes objetivos y veraces sobre el estado de los derechos humanos. Te digo, nosotros estamos haciendo esfuerzos, hemos tratado de hablar con algunos parlamentarios, no nos han pescado, porque como se dice en Chile, pero nos dicen siempre que nos apoyan, siempre que nos encuentran la razón, que están por la defensa de los derechos humanos, pero a la hora de la verdad, de ver cómo se apoyan las iniciativas. Nosotros pensamos que esos 15.000 millones debieran verse directamente con las organizaciones defensoras de los derechos humanos de base, con las fundaciones que representan no solamente a los familiares, sino que a todos los que están que se consideran presos políticos, a sus familiares y las organizaciones sociales que están preocupadas del tema de los derechos humanos. Oiga, del evento que se realizó acá en Santiago, ¿cuáles serían las principales conclusiones que se obtuvo de él? Primero hay el manifiesto de Santiago de los derechos humanos, que lo leyó nuestro amigo Rodrigo Lledó, director ejecutivo de la Fundación Baltasar Garzón, con los puntos de acuerdo y que firmaron todos los asistentes, incluidas las comunidades mapuche, las abuelas de Plaza de Mayo, la Fundación Garzón, los defensores del medio ambiente, los del Amazonas, todos firmaron este documento que se llama el Manifiesto de Santiago, que es nuestra carta Gantt, que es con la cual nos vamos a regir a futuro. ¿Y cuáles serían los principales puntos de ese manifiesto? La defensa de la universalidad y transversalidad de los derechos humanos, de que todas las personas tienen derecho a la defensa de esos derechos. ¿Qué es lo que nos dice en su mensaje que nos envió el mismo juez Baltasar Garzón, la misma Estela de Carlotto, la presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo, y todos los dirigentes? Defender la universalidad y transversalidad de los derechos. Eso es lo principal, es lo que nos une, y sobre todo la independencia que tenemos que tener como fundación para defender estos derechos. ¿Y cuáles serían las próximas actividades para el próximo año? Bueno, hay varias que se han dicho, pero estamos pensando, creemos, primero en abril, entregar nuestro informe sobre el estado de los derechos humanos en distintos lugares, en América Latina, en el norte de África, en algunos países de África, incluso nos han solicitado de Malí realizar un encuentro parecido al de Santiago allá en África. Pero gente, cuestión que nos alienta mucho, pero también, ojo, sabemos que hay otras personalidades que están organizando eventos para el próximo año que nos quieren participar. En Perú nos han solicitado, como decía antes, la CGTP, con el apoyo de la CGTP, realizar un evento sobre el estado de los derechos humanos y sobre todo los derechos humanos en el mundo del trabajo. También en la Federación Sindical Mundial, que se inicia ahora el 5 de diciembre, también se va a discutir el tema y donde vamos a mandar una carta con nuestras observaciones. O sea, a partir del evento de septiembre se han abierto muchas puertas, y esperamos eso condensarlo en 4 actividades centrales durante el año 2023, que es la pregunta que tú me haces. Muchas gracias, Juan Carlos, por su tiempo y sus palabras. Y ahora nosotros los queremos dejar cordialmente invitados antes de la pausa comercial para que puedan ver en el segundo bloque una entrevista al director de la Fundación Baltasar Garzón, Rodrigo Lledó. Muchas gracias, buenas tardes. Hola, bienvenidos a Derechos Humanos sin Fronteras, el primer programa de derechos humanos en la televisión chilena. De nuevo, muchas gracias a UCB Televisión y a la Universidad Católica de Valparaíso, que hace posible que este programa llegue a más de 3 continentes. Hoy nos acompaña un gran invitado, el doctor Rodrigo Lledó.
chileno, también que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos. Y hoy vamos a conversar con él un poco más sobre su trayectoria y sobre la visión que tiene de los derechos humanos, no solo en Chile, sino también en América Latina. Doctor Lledó, bienvenido a Derechos Humanos Sin Fronteras. Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted ha estado con nosotros en su rol de director de la Fundación Baltasar Garzón, pero hoy queremos conocer un poco más de Rodrigo Lledó, de la persona que está detrás de esta fundación, y que nos cuente un poco más cómo ha sido su trayectoria. ¿Quién es Rodrigo Lledó? Bueno, yo soy chileno, orgullosamente chileno, y vivo en España hace un tiempo. Yo me titulé en la Universidad de Chile y yo empecé a estudiar en la universidad el año 90 y estaba egresando el año 94. Y en ese momento, pues el momento de la transición, ¿no? Apenas había terminado la dictadura en marzo del año 90, de manera que todo mi periodo universitario fue, digamos, una coletilla, un corolario de lo que había ocurrido en dictadura. Muchos profesores venían de aquella época, el tema de los derechos humanos no existía. A mí en la universidad nadie me enseñó derechos humanos, ¿sí? Por tanto, yo veía con cierta distancia a estas madres, a estas esposas que se encadenaban al Palacio de Justicia, a la Corte Suprema, y decían, pues aquí se han cometido crímenes de lesa humanidad, esto no prescribe, esto no se puede amnistiar, ¿no? No a la amnistía, no a la impunidad, la sangre de los muertos no se puede negociar. Era lo que gritaban en las calles. Y yo estaba próximo a titularme como abogado y no tenía idea lo que eran los crímenes de lesa humanidad, no tenía mucha idea lo que eran realmente los derechos humanos y todo el desarrollo posterior que había surgido tras la Segunda Guerra Mundial, tras el juicio de Nuremberg. Nada de eso me fue enseñado en la universidad. Entonces yo sentí que tenía de alguna manera que, siendo chileno y estando esta realidad enfrente de mis ojos, tenía que de alguna manera aproximarme a ella, y entonces hablo con mi profesor de Derecho Penal, que era Juan Bustos Ramírez, y entonces le digo, profesor, yo quiero hacer mi trabajo de fin de grado, memoria de prueba se llamaba en esa época, sobre algo vinculado a estos temas. Yo pienso que pueden ser crímenes de lesa humanidad. Y él me pregunta, me dice, ¿hablas inglés? Yo le digo, no. Y francés tampoco, alemán tampoco, me dijo, entonces lo tienes difícil. Y yo dije, pues bueno, habrá que aprender, ¿no? Y habrá que empezar a estudiar, porque yo sí que quiero abordar este tema. Me dice, bueno, entonces mira, estos son los autores que tienes que leer, ¿no? Cherif Bassiouni, que es profesor de la Universidad de Chicago, especialista en Derecho Penal Internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y así me empieza a recomendar lecturas y cosas como para empezar a meterme en este mundo. Yo en ese tiempo también hacía música y aproveché un viaje, una gira que hubo con mi grupo de música, el Barroco Andino, y fuimos a Holanda y aproveché una visita a La Haya, para la biblioteca de La Haya, para también sacar muchísima información que no tenía y que no estaba disponible acá. También tomo contacto con abogados de derechos humanos que habían trabajado en la Vicaría de la Solidaridad, muchos de ellos muy queridos, hoy día grandes amigos, y les empiezo a preguntar un poco, bueno, de qué manera me podían ayudar, y había muy poca literatura, había muy poco escrito sobre este tema, y me recomiendan un libro así tremendo, un tratado de Quintano Ripollés, que era lo único que había prácticamente en español. Entonces, bueno, empiezo a hacer la introducción, el capítulo 1, y esta introducción fue creciendo, y cuando ya tenía cerca de 300 páginas la introducción, mi profesor me dice, mira chico, con esto ya estamos, ¿no? Esto ya es suficiente, esto le llamamos ahora la parte general del Derecho Penal Internacional, porque era el marco en el cual yo quería insertar los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y entonces, bueno, fue creciendo como una parte general del Derecho Penal Internacional, y así finalmente pues se entrega a la universidad, fue calificada con la máxima distinción y después logré publicarla como libro. Y una de las mayores satisfacciones que yo he tenido es que ese libro que se publicó, de cual yo nunca he recibido un peso, ¿no? porque mi objetivo era que esto se difundiera y solo pedía a cambio libros gratis para poder entregar y difundir entre gente que yo sabía que le podía servir. Y una de las mayores satisfacciones que yo tuve fue cuando conocí muchos años después a Juan Guzmán, que fue el juez chileno del caso Pinochet, ¿no? Entonces, en una reunión que hubo por un diplomado que estábamos haciendo juntos, él era el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central,
Y entonces pues me lo presentan y me dice, ¿usted Rodrigo Lledó? Me dice, yo lo hacía más viejo, ¿eh? Y me dice, no sabe cuánto me ha servido su libro. Y eso fue para mí una cosa muy bonita, porque yo destiné muchísimo tiempo a hacer este trabajo de fin de grado, y que sirviera, y si le sirviera a él, digamos, el juez chileno del caso Pinochet, para mí fue realmente una satisfacción enorme, ¿no? Bueno, ese libro también lo leyó otra gente, lo leyó también Alfredo Echeverry, y también me llama y me dice, oiga, yo no lo conozco a usted, pero sí me he informado por Juan Bustos, que fue su profesor, de quién es usted, y me dice, pues usted ha escrito sobre este tema, nadie más sabe en Chile sobre este tema, y entonces creo que usted debería ser mi ayudante, porque yo voy a hacer clases en la Universidad de Chile sobre este tema, sobre derecho penal internacional, y así entonces sigue mi relación un poco con la universidad y con personas que estaban también de alguna manera vinculados a este tema, que en ese momento era desconocido, ¿no? Es decir, que luego de todo este tema académico, de tratar de hablar del tema, justamente, de sustentar o de generar conocimiento sobre el tema, ¿cómo se aplicó eso en la vida profesional? Chile tuvo espacio para que Rodrigo Lledó pudiese ejercer todo este conocimiento que iba adquiriendo, que iba investigando, que iba estudiando, o cómo fue la trayectoria después de esto. Bueno, originalmente, como digo, el profesor Echeverry me hace el tremendo honor de nombrarme su ayudante. Yo comparto también la ayudantía con otra persona, con José Ignacio Escobar, que también había publicado su tesis, digamos, sobre estos temas. El de él era sobre el Corte Penal Internacional, el mío era la parte general, y empezamos a hacer clases, claro, y empieza a haber un electivo, era un curso electivo, y entonces ya se empieza a conocer más, hay gente que conoce un poco más, etc. Pero, digamos, mi trabajo de fin de grado lo hice antes de que detuvieran a Pinochet, ¿sí? Fue antes de que detuvieran a Pinochet. Creo que de alguna manera tuve la fortuna de dedicarme a estos temas antes de que empezaran a tener actualidad, ¿no? Entonces luego, cuando ya tuvieron cierta actualidad, cuando ya Pinochet fue detenido en Londres, luego fue devuelto a Chile y se intentó hacer justicia en Chile y empieza a caminar toda la justicia, pues estos trabajos, el mío y el de José Ignacio, eran como los únicos que estaban de alguna manera publicados aquí. Entonces fueron muy leídos por mucha gente porque no había mucho más material, ¿no? Y yo recuerdo también alguna frase de un juez de la Corte Suprema, y él decía, pues nosotros sí que tenemos la voluntad de intentar hacer justicia, y nos conmueve también estas mujeres que buscan justicia y todo, pero díganme cómo lo hago, porque tengo una ley de amnistía que tengo que aplicar, y tengo la prescripción, y tengo una serie de normas que de alguna manera nos marcan un camino que no es el que ustedes quieren, pero ustedes me hablan de derecho internacional, y ¿dónde está esto, no? Entonces, de alguna manera, este material, digamos, sirvió para aterrizar estos conceptos que eran muy desconocidos. Entonces nos dimos cuenta que el derecho internacional era poco conocido por los jueces, ¿no? Que tenían que aplicarlo, y de alguna manera sirvió un poco como una labor de pedagogía o digamos, de lo que quisiera. Ahí estaba, digamos, la información. Luego hay iniciativas de otras personas donde se interponen, digamos, denuncias ante el sistema interamericano de derechos humanos, y allí empieza también el caso Almorácid Arellano a hacer lo suyo, ¿no? El caso Poblete Córdoba, en fin, varios casos donde poco a poco se empiezan a incorporar conceptos de derecho internacional, hasta que, bueno, yo en algún minuto emigro, voy a estudiar afuera, y cuando vuelvo en el año 2014 ya me doy cuenta que efectivamente el país sí que ha incorporado en su acervo jurídico muchos conceptos del derecho internacional y del derecho penal internacional en particular, ¿no? Pero ha sido un proceso muy paulatino, muy poco a poco, debido a las circunstancias que nosotros vivimos también como país. ¿Y cómo es esa nueva experiencia satisfactoria, me imagino, de ver la evolución del país, de ver que el país no se quedó, digamos, de la misma manera, sino que fue evolucionando, digamos, en sus sistemas de justicia, cuando ya Rodrigo Lledó llega de Europa con nuevos conocimientos, nuevas formas de ver el mundo? ¿Cómo encuentra Chile? ¿Qué hace en Chile cuando regresa? Bueno, yo volví a Chile en el año 2014, me invita Francisco Ugaz, que en ese momento era el director del programa de Derechos Humanos, que estaba radicado en el Ministerio del Interior,
y me invita a ser el director o el jefe del área jurídica del programa de Derechos Humanos, es decir, estaba a cargo, digamos, de más de 20 abogados que estaban dedicados a asesorar a los familiares de las víctimas de la dictadura y llevaban las causas de derechos humanos en contra de los testaferros de Pinochet, digámoslo así, ¿no? La gente que torturó, la gente que desapareció, la gente que mató a víctimas durante la dictadura, ¿no? Y fue un trabajo muy bonito, con mucho desafío personal y profesional. Es duro, digamos, también en lo humano, pues acercarse a esta temática ya en concreto y ponerle rostro y nombre a las víctimas y a los familiares, y allí pues hubo varias lecciones para mí, digamos, profesionales, pero también sobre todo, como digo, de vida. Y recuerdo una frase que me dijo un hijo de un desaparecido, que me dijo: mira, Rodrigo, yo tengo 40 años, soy joven todavía, y dedicaré hasta el último día de mi vida a buscar a mi padre. Sí, a mí no me pueden decir que tengo que olvidar, que tengo que dar vuelta a la página, porque es mi padre. ¿Sí? ¿No harías lo mismo tú con tu padre? Por supuesto, ¿no? Son temas humanos, ¿no? Y temas que impactan. Y sí que allí yo me di cuenta que, de alguna manera, los tribunales de justicia habían logrado más o menos hacer justicia. Es justicia muy tardía, las penas también no son todo lo que uno desearía, son penas bajas, que no se condicen con la gravedad de los hechos, y las penas que sí son un poco más graves, pues los criminales, ¿no?, de lesa humanidad son llevados todavía a Punta Peuco, que es una cárcel que tiene privilegios, incluso tiene hasta canchas de tenis, ¿no?, donde salas de salón para jugar pool y esas cosas. O sea, parece casi un casino de oficiales, ¿sí? Que no se condice, digamos, con la igualdad ante la ley que debería existir. Digamos, tiene que haber un trato respetuoso para toda persona que está privada de libertad, ¿no? Pero no un trato de favor de esta manera por el hecho de que hayan sido militares, ¿no? Entonces, esa situación también fue un poco dura, un poco compleja, pero lo que quedó pendiente en estas investigaciones fue la búsqueda de los desaparecidos. Juan Guzmán, mientras estaba llevando adelante el caso Pinochet, el caso chileno, digamos, Pinochet chileno, ¿no?, en la parte chilena del caso Pinochet, pues él sí que hizo una tremenda labor de búsqueda de personas desaparecidas. Allí pues se taparon fosas en el norte, se supo que había pasado en el sur, etc. Pero luego, cuando estas causas son disgregadas en otros jueces, de alguna manera la investigación se va centrando en las condenas a los perpetradores, en las condenas, y no tanto en la búsqueda de las personas, que va quedando un poquito rezagada. En algunos casos sí hay resultados, pero no hay un plan sistemático, ¿no? Porque claro, el Tribunal de Justicia y el proceso penal también tiene sus objetivos, tiene sus limitaciones, y entonces pues allí surge entre nosotros, lo conversamos con Francisco, que la gente que trabajábamos en el programa de Derechos Humanos, de que pues el Estado tiene que hacer algo más, alguna labor, digamos, sistemática, un plan nacional de búsqueda, ¿no? Empezamos a concebir la idea de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, que no solamente le entregara la responsabilidad exclusiva a los tribunales de justicia, sino que también involucrara a otros actores, a otros entes, ¿no? Y aprovechando una recomendación que hacía en ese sentido el relator especial para la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, pues hay un informe que le recomienda a Chile crear un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Y entonces, con Francisco Ugaz y con otra gente que trabajaba en el programa, pues empezamos como un poco a sentar las bases de un plan nacional de búsqueda. Desgraciadamente, pues ahí yo ya en algún momento me veo un poco obligado a salir del programa, a renunciar, tengo que presentar mi renuncia, no puedo continuar, y el plan quedó un poco allí, ¿no? Y luego viene, pues hay que decirlo, un gobierno que no era tan favorable a estos temas, un gobierno más bien de derecha, que es el gobierno de Piñera, donde este tema pues no es una prioridad para ellos, y este tema queda un poquito abordado, y hoy día, donde hay un gobierno progresista que es más sensible a estos temas, sí que yo sé ahora positivamente que están volviendo la mirada a este plan nacional de búsqueda, porque realmente es un deber del Estado, no solamente de los tribunales, es un deber de todo el Estado, buscar a las personas desaparecidas. Hasta que no sepamos bien qué ocurrió con el último desaparecido, pues Chile tendrá una deuda pendiente con esas familias, con esos hombres y mujeres que todavía buscan a su padre, buscan a su madre. De hecho, retomando esto que usted nos dice, uno puede ver en el contexto latinoamericano que esto
se ha desarrollado en mayor medida en países como Colombia, en conflictos como Colombia, que tienen toda una institucionalidad que garantiza este tipo de derechos humanos, con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en su momento, hoy el de las personas dadas por desaparecidas. En Argentina tenemos el caso con las abuelas, madres de Plaza de Mayo, que dieron como resultado que el Estado adecuara su institucionalidad a garantizar este tipo de temas de derechos humanos, mucho más allá del gobierno de turno o el estatus político del país en este momento, sino como garantía de derechos. Y tomando esto, hablando del contexto latinoamericano, usted que está en Europa, que digamos está en instancias importantes y trascendentales para el tema de derechos humanos, ¿cómo lo ve como latinoamericano, pero insertado en la institucionalidad europea y académica? Usted es profesor universitario en Europa, todo esto. ¿Cómo el contexto latinoamericano, cómo se ve el tema de derechos humanos en Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica, a diferencia de lo que ocurre en Europa, bueno, cada continente tiene sus particularidades, ¿no? Pero mientras los debates en Europa tienen que ver con libertad de expresión, tienen que ver con una serie de garantías de un cierto nivel, en América Latina, desgraciadamente, los temas son mucho más urgentes. Estamos hablando de, me gusta decirlo así, las cosas de comer, ¿no? Hay gente que pues no tiene que llevarse a la boca, hay pobreza, hay maras, ¿sí? Hay pues delincuencia muy generalizada, hay narcotráfico, guerrillas, hay corrupción del Estado, suelen haber ahora lo que le llaman golpes de Estado blandos, ¿no? No es lo mismo que ocurrió en los años 70, 80 del siglo pasado, pero sí que hay dificultades de la democracia, pues están también estas fake news, campañas de desinformación, gente que tiene mucho interés, hay expolio de recursos naturales y entre medio hay gente que intenta sobrevivir de alguna manera, con estados que muchas veces no están disponibles para atender a los ciudadanos, sino para mantener un cierto orden de cosas, ¿no? Entonces, realmente las discusiones son un poco más dramáticas, ¿no? Si usted quiere. Claro, estamos todavía hablando de desaparecidos, todavía hablamos de gente que es torturada, etcétera, ¿no? Colombia tiene muy reciente los acuerdos de paz. Colombia tiene el problema, digamos, de la implementación de esos acuerdos de paz, de la sustitución de cultivos, qué pasa hoy día con el resurgir de ciertos grupos, ¿no? De las disidencias de las FARC, y etcétera, un proceso que todavía no alcanza a cuajar y que es muy reciente, ¿no? Recién se acaba de entregar el informe de la Comisión de la Verdad. La Justicia Especial para la Paz en Colombia también ha sido muy criticada, que no da muchas veces respuesta o satisface todas las expectativas que se esperaba de ella, pero por otro lado la Corte Penal Internacional recientemente ha cerrado la investigación que tenía abierta y que de alguna manera ejercía una cierta tuición, ¿no? Sobre lo que pasaba en Colombia. Luego tenemos la situación de México, donde pues los periodistas son los más amenazados por destapar cosas, por informar de ciertas situaciones, y entonces es el país más inseguro del mundo hoy día para los periodistas, por no hablar de la desaparición también de personas, del narcotráfico, el cártel de Sinaloa y un montón de otros fenómenos que son muy, muy complejos y que son un desafío para cualquier gobierno y son un desafío para los que son defensores de derechos humanos, ¿no? En América Latina, ser un defensor de derechos humanos es arriesgar la piel, digamos, es arriesgar la vida, arriesgar la integridad, y entonces pues yo me saco el sombrero, digamos, por tantas personas que defienden el territorio, por no hablar de los pueblos indígenas, ¿no? Que están en dificultad en toda América Latina, pero no solo, también en África, porque el sistema en el que vivimos, de nuestra relación con la naturaleza, ha sido tan tóxica, ha sido de devastar recursos naturales, de consumir agua, de consumir bosques, de consumir tierra cultivable y de agotar, digamos, esta tierra cultivable, que estamos agotando el planeta, y entonces los territorios donde habían vivido históricamente los pueblos indígenas son territorios que están bien preservados, son territorios vírgenes, ¿no? Porque los indígenas tienen este concepto que uno ve en el pueblo mapuche, pero también lo ve en los pueblos indígenas del norte, ¿no? de México, de Colombia, en fin, Ecuador, etcétera, que es este concepto de armonía.
es una relación de armonía con la naturaleza. Yo estuve en la última COP, en la COP26 en Glasgow, pues, y allí entre las distintas cosas que se conversaron en esa conferencia global, pues me decía una persona, me decía Rodrigo, el concepto de sostenibilidad, ¿sí? Piénsalo tú, es muy poco exigente en realidad. Si esto lo llevamos, por ejemplo, al plano amoroso, al plano personal, y te preguntan a ti, oye, ¿cómo te llevas tú con tu pareja, con tu mujer? Que bueno, sostenible, o sea, que es una cosa que todavía estamos así como, bueno, sosteniéndola, ¿no? O sea, que ahí lo llevamos, ¿no? Muy bien, ¿no? Y esa es nuestra relación con la naturaleza, esa es la aspiración, digamos, de la humanidad a relacionarse con la naturaleza, o sea, una relación sostenible. Y eso es muy poco exigente, realmente deberíamos tener una relación armónica, ¿no?, con la naturaleza. Lo próximo que quería preguntarle, pero ya usted me da luces, quería que nos hablara de cuál considera usted que son las principales amenazas que, digamos, que se ciernen hoy para la garantía y la materialización de los derechos humanos. Y lo enlazo con el hecho de que ve uno noticias todos los días ahora de crisis económica, de recesión, que ponen en riesgo incluso la democracia, porque cuando hay este tipo de situaciones se postergan derechos de alguna manera. Los derechos humanos pierden de alguna manera importancia, pensaría uno, porque se privilegia el tema económico por la emergencia, pero ¿cree usted que los derechos humanos en este contexto son importantes? ¿Tienen trascendencia o hay que postergarlos un poco? ¿Cómo ve usted esto? Bueno, los derechos humanos surgen a nivel internacional en un momento particular, ¿no? O sea, que es tras la Segunda Guerra Mundial. Históricamente siempre se buscan precedentes antiguos, ¿no? Y hablamos de la Carta Magna inglesa, antes está la Carta Magna leonesa, los concilios toledanos del siglo VII, etcétera, y hasta atrás hay gente que llega incluso al Cilindro de Ciro, donde pues en ese momento se abolió por un breve tiempo la esclavitud, etcétera, etcétera. Precedentes hay muchos, ¿ya? Y está sin duda la Declaración Francesa, ¿no?, que marca un momento cúlmine, ¿no? Pero a nivel internacional, a nivel supraestatal, el concepto de derechos humanos, la protección internacional de los derechos humanos, se cifra con la Declaración Universal de allí hacia adelante, ¿no? Toda la construcción posterior que hace Naciones Unidas, de crear relatorías especiales, grupos de trabajo, luego vienen los comités de derechos humanos, las convenciones particulares, etcétera. Todo ese desarrollo es posterior y todo surge con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y la Declaración Universal puede ser vista como una garantía de no repetición de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, del nazismo, del fascismo, etcétera, porque los derechos humanos plantean un concepto muy radical y muy novedoso en ese momento, que hoy día está en riesgo, que es este concepto de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. No quiere decir que seamos iguales, no lo somos, ¿no? No lo somos, hay mucha diversidad, ¿no?, pero hay un mínimo común denominador de dignidad y de derechos de todos los seres humanos, que esos son los derechos humanos, ¿no? Entonces el fascismo, que hoy día está de regreso, hoy día está de vuelta, plantea una cosa completamente diferente. Plantea que hay seres humanos que son superiores a otros, ¿no? Hay ciertos grupos de seres humanos que son superiores a otros. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, de Hitler, ¿no?, eso es muy radical, porque la raza aria, la que era superior y la que tenía que dominar el mundo, y los judíos eran los que tenían que ser exterminados porque eran inferiores y eran una lacra social, ¿no? Así de radical. Pero en otras manifestaciones posteriores, pues uno encuentra este mismo concepto del supremacismo, ¿no?, la supremacía de unos sobre otros, de los blancos sobre los negros en Estados Unidos, de los nacionalidades, de los hombres sobre las mujeres, en el machismo, ¿no? El machismo plantea que los hombres somos los que sabemos de política, somos los que sabemos conducir un vehículo, o qué sé yo, etcétera, ¿no? Y hay una suerte de supremacismo sobre otro grupo importante, ¿no? Entonces, siempre que hay un supremacismo, cuidado, porque eso es la esencia del fascismo. La esencia del fascismo es creer que hay seres humanos que son superiores en dignidad y derechos a otros, y los derechos humanos dicen, no, somos todos iguales en dignidad y derechos. Luego hay diferencias, como digo, ¿no? Porque somos muy diversos, somos muy distintos, hay gente que logra conseguir cosas con su propio mérito, pero eso es otra cosa, ¿no? Y volviendo como al tema económico, sí, ¿sí? Sí. Retomando esto, en la medida en que hay garantía de igualdad para todos, ¿sí?, que hay, digamos, una garantía a partir de los derechos humanos de igualdad,
yo pienso también, no sé si comparte usted esto, que en la medida en que se garantizan los derechos humanos, se garantizan objetivos de desarrollo. Y son una herramienta incluso para sobrellevar, salvar o salir fortalecidos de la crisis económica que se está planteando hoy en el mundo. ¿Comparte usted esta opinión o no? ¿O bueno, piensa que en este contexto no son tan relevantes? Precisamente las reflexiones que existen en este momento y las que hacemos en la Fundación y hacemos con Baltasar, pues precisamente es que el fascismo ha regresado porque vivimos en un mundo en crisis, es una crisis de civilización, ¿no? Acabamos de salir de una pandemia, eso tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático es producto de nuestra relación tóxica también con el medio ambiente. Hoy día a nivel económico hay una crisis por la guerra, sí, claro, pero también hay una crisis de suministros que es anterior a esta guerra, ¿no? O sea, toda esta dificultad de encontrar los chips, ¿no? Y estas tierras raras o minerales para poder fabricar los chips para los teléfonos, para los coches eléctricos, para el Internet de las cosas, que es lo que se viene, etcétera. Para todo ese desarrollo posterior, la Tierra está dando señales de agotamiento, ¿sí? Y entonces esto en este contexto revuelto, ¿no? Es donde surgen estos fenómenos de alguna manera que cuestionan las bases de nuestra civilización actual. Toca usted un tema muy importante que en el contexto latinoamericano sobre todo o en algunos escenarios se nos olvida la transversalidad y la integralidad de los derechos humanos. Hoy en día, con el Internet de las cosas, en pleno contexto de cuarta revolución industrial, de pandemia, de digitalización, de teletrabajo, hay unos nuevos desafíos en materia de derechos humanos o no existe. ¿Cómo ve usted hoy en día los derechos humanos en plena cuarta revolución industrial? Sí, bueno, el mundo digital o las nuevas tecnologías, las redes sociales y todo esto plantean nuevos desafíos en materia de derechos humanos, que son los mismos derechos, pero ahora aplicados en un terreno, en un contexto diferente, ¿no? Digamos que el concepto mismo de dignidad del ser humano y de derechos básicos que tenemos todos se puede aplicar también al mundo de las nuevas tecnologías, pero hay una adecuación allí que hacer, hay nuevos fenómenos y que de repente no son tan evidentes de que sean un tema de derechos humanos, ¿no? Todo este bullying digital, ¿no? ¿Verdad? El linchamiento digital de algunas personas o las campañas de desinformación, las fake news, etcétera. Esto afecta el concepto mismo de democracia porque es un derecho, ¿no? El derecho a ejercer el voto libre e informado, y este derecho pues es la base de la democracia, porque nuestro voto libre e informado es el que marca las preferencias sociales y que dice que va a gobernar un sector, va a gobernar el otro, etcétera, la alternancia en el poder y todo aquello. Pero cuando el voto no es libre e informado, porque ese voto es víctima de una campaña de desinformación, y no tiene que ver solamente con que el político después no cumple y toda esa cosa, que eso está un poco dentro de lo normal, ¿no? Del juego normal de las cosas, pero sino que cuando se inventan mentiras sobre una persona, cuando vienen estas demandas judiciales infundadas que después quedan en nada, pero que en ese momento se le da mucha difusión mediática, y ejemplos hay muchos, ¿no? Le está pasando hoy día a mucha gente en todo el mundo, ¿no? No voy a dar ejemplos concretos, pero pasa en todos los sitios, de campañas de desinformación, mentiras, etcétera, ¿no? Simplemente voy a señalar el Brexit, por ejemplo. Mucha gente votó Brexit engañada, equivocada, pensando que se daba una suerte de condiciones que luego se dicen, no, es que eso era parte de la campaña, eso en realidad mentimos, ¿no? Fue una exageración, ¿no? Y eso lo hemos visto también aquí en Chile a propósito del plebiscito, donde se dijeron muchas cosas, sí, ahora hagamos otra constitución mejor, pero no era tan fácil hacer otra constitución mejor. Ya se verá ahora si es que hay un acuerdo o no, si no hay una ruta trazada para ello, pero se dijeron muchas cosas que después resultaron ser absolutamente falsas, ¿no? Entonces, cuando se engaña a la gente, pues uno puede preguntarse si el voto realmente es libre e informado, ¿sí? Y entonces si esto afecta a la democracia, ¿no? La democracia incluso está hoy día siendo cuestionada. Los poderes estatales tienen sus límites y ceden frente a un poder de empresas transnacionales que tienen mucho más poder que varios estados juntos, ¿no? Y se reúnen en Davos todas las personas influyentes y deciden los destinos de la humanidad, y uno se pregunta, bueno, ¿y a estos quién los eligió? ¿Qué legitimidad democrática tienen ellos para decir hacia dónde tiene que ir la humanidad del mundo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, a nivel global también
adolecemos de una crisis de gobernabilidad. Naciones Unidas, fijarse ahora que hay una guerra, etcétera, que está Rusia, que está Estados Unidos, por un lado, está Europa, etcétera. El Consejo de Seguridad no ha sido capaz de hacer nada por el bloqueo que existe, ¿no?, entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con Naciones Unidas? ¿Dónde está la refundación de Naciones Unidas como un ente que sea capaz de darnos una cierta gobernabilidad a nivel global? Pues eso no lo tenemos, y como que hay grupos de poder, hay economías que luchan unas contra las otras, y en medio estamos los ciudadanos que siempre sufrimos las consecuencias de esta lucha de poder entre grandes gigantes. Y entonces, bueno, falta realmente una gobernabilidad a nivel global, y que sea democrática y que sea respetuosa de los derechos humanos, que son la gran agenda, ¿no? Tú hablabas ahora del desarrollo sostenible, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues es un gran acuerdo también de todos los países que forman parte de Naciones Unidas, que son la inmensa mayoría, solo hay unas cuantas excepciones que no están allí. Y entonces es la agenda a mediano plazo, ¿no? ¿Cómo queremos que sea nuestro mundo en el 2030? Y si uno mira todos los ODS, de alguna manera están vinculados con algún derecho humano. O sea, sigue siendo los derechos humanos nuestra carta de navegación, y de allí que sea grave que hayan ciertos sectores que estén cuestionando esta esencia misma, y hay una verdadera campaña también anti-ODS, como si fuera una imposición, una dictadura de los ODS o algo así, ¿no? Cuando en realidad es fruto de un consenso global muy necesario, pero también muy difícil de alcanzar, entre gente muy diversa, ¿no? Pensemos en el Medio Oriente, en el Lejano Oriente, en el mundo musulmán, en el mundo árabe, en el mundo occidental, que es el nuestro, judeo-cristiano, digámoslo así, ¿sí? Y poner de acuerdo a toda esta gente en una agenda. La Agenda 2030 es realmente un esfuerzo titánico, ¿no? ¿Y qué no viene ahora? Antes estaba la Agenda 2020, sí, y antes venía otra agenda, y finalmente los objetivos del milenio, y si uno mira vuelve la mirada hacia atrás, esto surge en los años 50, 60, con las primeras preocupaciones. La primera preocupación global de la humanidad en realidad es el hambre. ¿Cómo acabamos con el hambre en el mundo? ¿Sí? Es también un momento de inflexión, de solidaridad a nivel global, donde uno dice, bueno, ¿cuál es una gran preocupación de la humanidad? Bueno, que nadie muera de hambre, o sea, es lo mínimo, ¿no? Si realmente somos solidarios como especie humana, ¿verdad? Que nadie muera de hambre es lo mínimo, ¿no? Y así como surgen las primeras preocupaciones, que luego se transforman en objetivos a mediano plazo, objetivos del milenio, y finalmente los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, no solamente hoy día queremos que la gente no muera de hambre, sino que queremos más cosas, ¿no? Que no muera de enfermedades totalmente prevenibles, evitables, que todos tengamos derecho a agua potable, a sanidad, etcétera. Y todo esto en un contexto de cambio climático que es el gran desafío de la humanidad por delante. Rodrigo, está usted en Chile, ya para terminar y despedirnos, en el evento fundacional de Derechos Humanos Sin Fronteras. Tuvo usted la deferencia de venir acá a tener contacto con diversas organizaciones y personas de Latinoamérica, de África y de Europa, que vinieron a contar y a conversar sus dolores, por decirlo de alguna manera, sus avances en el trabajo que hacen en la defensa y la garantía de derechos humanos de muchos tipos, algunos del mundo sindical, otros medioambientales, y que es un gran logro tener todas estas personas de diversas posturas, sin fronteras políticas, étnicas, conversando acá, compartiendo conocimiento. ¿Cuál es el balance suyo de este evento? ¿Cómo le pareció? ¿Qué encontró? ¿Cuál fue su percepción? Bueno, lo primero que yo tengo que decir es que estoy enormemente agradecido de que me hayan invitado, y sobre todo que además este primer encuentro se hace en Chile, de esta ONG que no es chilena, es iberoamericana de alguna manera, ¿no? Y entonces que me hayan invitado, pero que además haya sido mi país, es doblemente satisfactorio para mí. Lo otro es que efectivamente pues es gente muy diversa, con ocupaciones todas en derechos humanos muy diversas. Ha habido un debate muy enriquecedor, realidades también que hemos conocido que son muy duras, muy difíciles de llevar, pero que nos ilustran, digamos, sobre la importancia de esto. ¿Qué nos espera ahora? El día de hoy tenemos las conclusiones, el debate, hacia dónde queremos enfocar esta plataforma, crear una red, digamos, de apoyo entre nosotros, entre gente muy diversa, que está en países muy diversos, pero con la misma ocupación, ¿no?
que es defender los derechos humanos, defender que los derechos humanos son universales de todos, de blancos, negros, de ricos y pobres, de derechas y de izquierdas, de cualquier preferencia política, que son realmente universales, son de todo ser humano, son un patrimonio de la humanidad que tenemos que defender y proyectar hacia las preocupaciones del mundo actual, el mundo en el que vivimos. Bueno, Rodrigo, de nuevo, muchas gracias por estar no solo en el evento de Derechos Humanos Sin Fronteras, sino acompañándonos en el primer programa de Derechos Humanos en Chile, Derechos Humanos Sin Fronteras, que se hace posible gracias a UCB Televisión y a la Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias también a todas las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en todo el mundo que nos apoyan, que nos ven y que siguen defendiendo la dignidad de sus comunidades. A ustedes muchas gracias por continuar con nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en UCB Televisión. UCB Televisión presentó Derechos Humanos Sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos.